En noviembre de 1999, la UNESCO acordó establecer cada 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de promover el reconocimiento y el uso de las lenguas nativas en el mundo entero. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla la Dirección Regional de Cultura Cusco para promover y revalorar nuestras lenguas originarias? Veamos en el siguiente informe. Uno de los rasgos más importantes de la identidad cultural de un pueblo es su lengua o idioma. Como dicen los antropólogos, la lengua es el cordón umbilical de una cultura, porque a través de la lengua se pueden transmitir conocimientos, se permite una interpretación diferente de la realidad y son el instrumento de mayor alcance para la preservación y desarrollo de nuestra herencia cultural. En noviembre de 1999, la Conferencia General de la UNESCO acordó establecer como el Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero, con el objeto de promover el reconocimiento y la práctica de las lenguas nativas, en especial las de las minorías y grupos indígenas. La fecha del 21 de febrero, elegida para la celebración, conmemora las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en 1952 en Dhaka, capital del actual Bangladesh, para que la lengua bangla se reconociera como uno de los dos idiomas oficiales del entonces Pakistán. La lengua materna es la primera lengua o idioma que aprende una persona. Se llaman lenguas maternas y no paternas porque generalmente es la madre o la abuela quien las transmite a los hijos como parte del proceso de cuidado y crianza. La lengua materna se adquiere de forma natural, es decir, mediante la interacción con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica y con una mínima reflexión lingüística consciente. Según el destacado filósofo y lingüista norteamericano Noam Chomsky, una lengua materna puede aprenderse hasta los 12 años de edad. Pasado este periodo, las habilidades lingüísticas del hablante son distintas y toda lengua aprendida después pasará a ser considerada como una segunda lengua. La lengua es una manifestación cultural. Dentro de esto se expresan pues los sentimientos, los modos de vida, los modos de sentir, los modos de actuar de una persona, de un pueblo. En sí, en la lengua está pues la cosmovisión, las formas de ver, sus creencias y sus sentimientos de un pueblo, de una persona. La lengua se compone de eso. No es lo mismo reírse para un machiguenga, no significa lo mismo para un quechua o para un achaninca. Significa mucho la expresión. Uno no puede entender la estructura mental de un quechua, una persona que habla el inglés, porque es distinto. Para comprender las estructuras sociales, las estructuras, la misma cultura, es necesario aprender la lengua materna. Solo así se conoce pues en sí la realidad de una cultura. Los expertos reconocen que la lengua materna debe ser una base fundamental del aprendizaje, aunque la adquisición de conocimientos en la lengua nacional también tiene ventajas, porque amplía la comunicación, permite una interpretación diferente de la realidad y ofrece más oportunidades para acceder a una educación superior o a un puesto de trabajo. A nivel mundial, se considera que entre las 6.000 y 7.000 lenguas que existen, la mitad están en peligro de desaparición, en especial las de las minorías y grupos indígenas. En cuanto a nuestro país, el panorama lingüístico es bastante complejo. Según la encuesta realizada en el 2007, el idioma español es la lengua materna del 83,9% de los peruanos.
La lengua quechua ocupa el segundo lugar, con 13,2%, y en tercer lugar aparece la lengua aymara como lengua materna del 1,8% de encuestados. Otras lenguas aborígenes, especialmente aquellas que se hablan en la Amazonía peruana, constituyen la lengua materna del 0,91% de los peruanos. En cuanto al Cusco, según cifras del año 2007, aproximadamente 567.000 personas tienen como lengua materna al quechua. La lengua machiguenga la hablan los nativos de la etnia del mismo nombre que habitan la selva cusqueña en la provincia de la Convención, comprendiendo las zonas de Paucartambo, Llavero y desde Yanatile hasta Camisea. También ocupan una parte de la selva de Madre de Dios. Actualmente se estima que son aproximadamente 13.000 machiguengas que hablan esta lengua. En nuestra Amazonía cusqueña están los achanincas, que están ubicados en los distritos de Pichari y Quimbiri, que ya es parte de la cuenca del río Apurímac. Ahí tenemos varias comunidades achanincas. También en la región de Cusco, en nuestra Amazonía, están los huachiperis, que es un pueblo que está en proceso de extinción. Tenemos algo de 200 hablantes que están en los distritos de Cosñipata, en Paucartambo. También tenemos a los nantis, que están en las cabeceras del río Camisea, un pueblo bastante vulnerado en los últimos años. También tenemos a los nahuas, que están en los ríos Michagua, en el límite entre Cusco y Pucallpa. Y también tenemos a los quirineris, que son pocos, pero existen en la cuenca del Bajo Urbán. Asimismo, otra lengua que no está reconocida como tal, que ha estado en proceso de desaparición, son los arazaires, que existen en los distritos de 15.000, en Camandi. Entonces, somos una región con bastantes lenguas nativas dentro de la región de Cusco. El número de hablantes no es un factor determinante para considerar si una lengua es más importante que otra. Todas las lenguas son valiosas, pues son un vehículo de comunicación, conocimiento y afecto de las diferentes culturas. Es importante reconocer que los hablantes de la lengua quechua, machiguenga y de otras lenguas originarias han sufrido procesos de discriminación, por lo que muchos de ellos dejaron de transmitir su lengua originaria a sus hijos como una forma de defenderlos del maltrato. También en el seno familiar, por la presión externa de la sociedad mayor, se ha estado restringiendo pues que se siga hablando, que se siga transmitiendo conocimientos a través de su lengua materna. Es así que muchos padres preferían que sus hijos hablen el castellano y no así el quechua. Y lo mismo sucede también con los hablantes del machiguenga, puesto al incorporarse a una nueva estructura al incorporarse en la sociedad mayor, prefieren hablar pues el castellano. Entonces parte esta surge por la presión de la sociedad mayor en solo tratar de hablar pues solamente el castellano. Por ejemplo, nosotros podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a las avenidas principales de Cusco, si ofrecemos becas integrales para estudios de quechua, habrán pocas opciones. Lo contrario ocurrirá si ofrecemos beca para otros idiomas. En todo caso, siempre hay una presión mayor de la sociedad, por eso existe esta discriminación actualmente. Las lenguas no deben ser sacrificadas para alcanzar modernidad y desarrollo económico. La condición socioeconómica de pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos, no depende de su lengua. Muy por el contrario, obedece al poco reconocimiento y respeto que ha tenido esta población. Una lengua no es impedimento para aprender otra. Es por ello que la UNESCO promueve hoy en día
la educación multilingüe, sin que ello signifique el abandono de la lengua materna. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a través de la Subdirección de Interculturalidad, tiene programado un ambicioso plan de trabajo para el presente año, labor que estará enfocada hacia las comunidades nativas e indígenas de la región Cusco. Creo que es importante señalar que el Ministerio de Cultura ha considerado fundamental desarrollar dos líneas de políticas institucionales. Uno que tiene que ver el tema de la interculturalidad, y al interior de ella se desarrolla todo lo que implica ciudadanía e interculturalidad y el trabajo con los pueblos indígenas o comunidades en contacto inicial del Bajo Urubamba. Con ellos pretendemos trabajar este año una suerte de generar un proceso de planificación de su espacio territorial. Todo este tema de la actualización del plan de la protección de reserva del territorio Nahua, Cugapacori, Nanti. Consideramos que este tema de la planificación de las comunidades del Bajo Urubamba es fundamental porque esto va a generar un conjunto de líneas de trabajo políticas que se debe cumplir en coordinación de forma conjunta. Nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de generar un espacio de ciudadanía en estos poblados. Asimismo, estamos viendo que vamos a promover lo que significaría la construcción de una región intercultural. Se ha programado establecer escuelas de formación y lo estamos llamando Escuela de Formación Intercultural. Hemos ido perdiendo muchas lenguas, ¿no? Y entonces hay que hacer el esfuerzo. Y esa no es responsabilidad solo del Estado, sino también de la sociedad civil como tal. Pero hay que promover en las instituciones educativas. Pero alguien preguntará, ¿por qué es importante la lengua? Pero por eso decía, la lengua no solo es una expresión oral de la abstracción de la realidad, sino es un sentimiento humano. Y los sentimientos humanos diferenciados son más ricos cuando son distintos. Como entidad competente en materia de lenguas originarias y políticas indígenas, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, ha llevado a cabo 5 cursos y actualmente está convocando al 6º curso de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dirigidos a los hablantes de las lenguas Capanagua, Yaminagua, Yine, Shipibo, Ashaninka y otras lenguas, con el fin de brindarles lineamientos y conocimientos básicos necesarios para convertirse en el nexo entre los hablantes de lenguas indígenas y los funcionarios de las diversas dependencias del Estado. De igual modo, se ha instaurado el registro de intérpretes de lenguas indígenas y originarias que actualmente el Ministerio de Cultura implementa en cumplimiento de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. El tema de la globalización nos está llevando a querer entender, entre comillas, que existe una sola cultura. Y eso es mentira. En el mundo entero puede haber elementos que nos puedan unir a nivel global, pero también tenemos que entender las diferenciaciones. En el caso de la historia peruana, es que nosotros venimos de un proceso colonial, donde nos han hecho ver, entre comillas también, que nuestra lengua o las lenguas que no sea más allá del castellano no sirven, no valen. Tenemos que sentirnos orgullosos por hablar el quechua, por hablar el machillenga, ashaninka y otras lenguas que nos fortalecen y nos dan identidad. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad y la Dirección de Lenguas Indígenas, y a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a nombre del Estado, asume el compromiso por el respeto a la dignidad y los derechos de los hablantes de lenguas indígenas. Acompáñenos en esta ardua tarea.